Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. A ver, todos hemos oído alguna vez ese mito tan extendido en el mundo de la educación, ¿no? Esa idea de que la inteligencia pura y dura, el coeficiente intelectual en bruto, es lo único que predice el éxito académico. Muchas veces nos imaginamos que la gente que saca notazas en los exámenes más imposibles simplemente ha nacido con un cerebro distinto al del resto. Pero si nos paramos a pensar en la realidad del día a día en la universidad, surge una pregunta que es fascinante. ¿Qué es lo que realmente hace que alguien aguante la presión de un examen o termine un trabajo súper complejo? Y os adelanto que la respuesta va muchísimo más allá de la simple capacidad mental. Así que bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un estudio empírico de Argentina que es sinceramente revelador. Nos demuestra con datos en la mano cómo las estrategias de aprendizaje, la motivación y, ojo a esto, las emociones son las verdaderas fuerzas que marcan el rendimiento académico. Vamos a dejar de lado la teoría pura para ver cómo funciona de verdad la mente cuando estamos bajo presión. Sección 1. El gran desafío del aprendizaje. Si lo pensamos bien, la vida universitaria es muchas veces una olla a presión. Hay estresores por todas partes. Tenemos los internos, como dudar de uno mismo o el cansancio mental absoluto. Y luego los externos, que van desde intentar estudiar con ruido hasta esos plazos de entrega que te asfixian. Sobrevivir a esto existe bastante más que sentarse a leer unos apuntes. Y aquí es donde entra nuestro material de hoy. Nos basamos en una investigación de 2020 publicada en la revista Educación por las investigadoras Cupcicini y Bastaccini. El estudio va directo al grano. Necesitamos urgentemente aprender a ser dueños de nuestro propio aprendizaje autónomo. Y ojo a este número, 83. Lo que hace que este análisis sea un auténtico filón es precisamente la muestra que utilizaron. Estudiaron a 83 estudiantes de primer año de psicología en la Universidad de la Cuenca del Plata. ¿Y por qué es tan clave que sean de primer año? Pues porque es el momento más crítico de adaptación. Para poner a prueba a este grupo, les plantearon un test de razonamiento verbal súper exigente. Nada de simulaciones, una prueba real bajo presión real. Pasamos a la parte 2, entendiendo la autorregulación. Vale, para entender cómo se enfrentaron al desafío, primero hay que definir la pieza clave de todo este rompecabezas. Lo que separa a los que lo logran de los que se rinden. La autorregulación. La definición técnica dice que es la organización autónoma mediante la cual sometemos nuestro comportamiento a funciones cognitivas, afectivas o motivacionales. Suena súper académico, ¿verdad? Pero en el fondo es simplemente esa capacidad vital de darte cuenta de que te estás distrayendo con el móvil o frustrando con un texto y decidir activamente cambiar el rumbo y concentrarte. Y es que, como ya advertía Pinterich por el año 2000, esto no es solo un ejercicio de pensar en frío. No somos robots procesando datos. El aprendizaje está entrelazado con lo que sentimos, con lo que nos motiva y con nuestro entorno. Es imposible separar el pensar del sentir cuando intentamos aprender algo que nos cuesta. Número 3. Estrategias, motivación y emociones. Vamos a ver cómo encaja todo esto. Fijaos en el viaje mental que hacemos ante un examen. El estudio midió esto usando un cuestionario llamado OMQ. Antes de empezar, nuestra cabeza evalúa cosas como ¿soy capaz de hacer esto? ¿Me interesa realmente? Pero una vez que entregas el examen, la película cambia radicalmente. Tu mente pasa a evaluar cuánto te has esforzado de verdad, qué nota crees que vas a sacar, y empieza el torbellino de emociones sobre ese resultado. Es como la noche y el día. Pero, ¿qué ocurre exactamente durante la prueba? Pues ahí entra en juego el test Lassi, que mide nuestras herramientas mentales bajo presión. Básicamente son 3. Primero, cómo manejas la ansiedad, es decir, usarla para espabilar en lugar de dejar que te paralice. Segundo, la concentración pura, aislarte del ruido. Y tercero, cómo procesas la información, las tácticas reales que usas para razonar sobre la marcha. Todo esto nos lleva a uno de los hallazgos más potentes del estudio. Existe un vínculo brutal entre las emociones fuertes y lo que somos capaces de memorizar. Cuando algo te produce una emoción intensa, ya sea ese subidón de «por fin lo entiendo» o una frustración terrible que luego logras resolver, el concepto se te graba a fuego en la memoria. Sin duda, la indiferencia es el peor enemigo para aprender de verdad. Cuarta parte, los hallazgos del estudio empírico. Vamos a los datos puros y duros. Una vez visto el mapa mental, a ver qué nos cuentan los números. Encontraron un dato estadísticamente muy significativo respecto a cómo se maneja la ansiedad dependiendo del sexo. Los hombres sacaron casi 20 puntos de media frente a los 16 de las mujeres. Ojo, ¿qué significa esto exactamente? Un puntaje más alto indica que consiguieron canalizar esos nervios del examen como un motor para enfocarse, en lugar de dejar que les consumiera la energía. En esta misma línea, también vieron que el grupo masculino tenía una media algo más alta en concentración, logrando sostener la atención sin despistarse. Pero, un inciso importantísimo aquí, por favor. No hubo absolutamente ninguna diferencia en cómo ambos grupos procesaban la información. 0. Las habilidades reales de razonamiento, la capacidad intelectual pura, fue idéntica para todos.
Y no solo miraron esto, también quisieron ver qué pasaba con la edad. Dividieron a la clase en 4 grupos. Teníamos casi a un tercio que acababa de salir del instituto con 17 o 18 años, otro bloque grande de 20 a 22 y un 15% de 23 años para arriba. Y claro, esta mezcla de edades trajo una sorpresa tremenda. Al cruzar todos los datos, se dieron cuenta de que los más mayores, los de 23 años en adelante, le daban 1000 vueltas al resto manejando la ansiedad. Rozaban los 20 puntos frente a los 14 del grupo de 20 años. Y esto tiene todo el sentido del mundo. La experiencia es un grado. Haber lidiado con más situaciones de estrés en la vida te da herramientas muchísimo mejores para que la preocupación juegue a tu favor. Y justo al terminar la prueba, el cuestionario nos desveló algo más sobre las emociones finales. Curiosamente, todos sentían que se habían dejado la piel. En la percepción del esfuerzo no había diferencias, pero sí que las hubo en cómo se sintieron con el resultado final. Ahí, el grupo masculino reportó una mayor intensidad en esas emociones centradas en lo que acababan de lograr. Y llegamos a la parte 5, el camino al éxito. Bueno, ¿y de todo este aluvión de datos con qué nos tenemos que quedar? Pues que todo esto tiene una aplicación brutal en el día a día. Las vías mentales y las emocionales van de la mano. No podemos estimular la mente apagando el corazón. Detectar a tiempo cómo estamos aprendiendo es vital, porque la motivación es literalmente la chispa que nos hace actuar. Y al final del día, saber autorregularse es lo que de verdad va a predecir quién triunfa académicamente. Este estudio es un toque de atención para que miremos más allá de los libros y entendamos nuestra propia maquinaria interna. Conociendo esta conexión tan directa entre las emociones, la memoria y el foco, la pregunta final es obligada. La próxima vez que tengáis un desafío enorme por delante, ¿cómo vais a autorregular vuestro propio aprendizaje para jugar con ventaja? Ojalá todo este repaso os haya dado alguna pista. Muchas gracias por acompañarnos.